Hola, hola a todos y todas. De verdad, un placer tenerlos a ustedes en la pantalla de tal manera que podamos compartir un video más, una grabación más en la cadena de grabaciones que hacemos en aras de fortalecer este episodio, por decirlo, o esta cadena que tiene que ver con la comprensión de las concepciones curriculares y de todo lo que se da en el proceso de la planificación, el diseño y la evaluación del currículo. Eh, Además de manifestar mi complacencia, quiero comentarle que entender los procesos curriculares es eso, traspasa, por decirlo, a la adquisición de la información o al dominio de la información, sino que implican adicional al dominio de la información, implica una comprensión para la aplicación y la evaluación de tal manera que podamos discriminar si realmente estamos logrando los objetivos que pretendemos. En el día de hoy yo quiero hablar un poco con ustedes sobre algunos conceptos muy popular y tal vez en ello uno de los que no puede faltar en el discurso académico es lo relativo a la calidad de la educación. Pero vamos a mirarlo en función de la calidad de la educación como el proceso a través del cual la institución, la organización llamada escuela, se organiza, se prepara para poder gerenciar los procesos que la puedan conducir al logro de esa calidad educativa, entendiendo que la calidad educativa, aunque se pueda entender como un proceso, en realidad podemos verla como una finalidad que es el resultante de hacer algunos procesos de tipo pedagógico, de tipo administrativo, y sobre eso vamos a versar en el día de hoy, en este video. Cuando para la década del 70 y particularmente vamos a contextuarlo en América Latina, se pretendió que la educación, en este caso la educación básica general, no estando exento de otros niveles, pero focalicémonos allí, la educación básica general, que era hasta los 12 grados, tenía que desarrollarse en ella un nivel de la cobertura. ¿Qué implica cobertura? Tratar de que la mayor cantidad de personas, de niños y niñas, tuvieran acceso a la educación. Y se hizo de tal manera que en algunos países, ejemplo Panamá, donde existía en cualquier lugar que existiera una población de 20 estudiantes o mayor, allí el gobierno, los gobiernos de turno, asignaban un docente, que fue lo que resurgió después como la cantidad de escuelas rancho, porque tenían una débil estructura física, pero allí iba el servicio de la educación. Eso ocurrió con mucha fortaleza en los años 70 del siglo pasado, mediados del 80, pero ya a mediados de los años 1980 surge una alta preocupación. Logrado la cobertura educativa a la cual nos referimos, surge la pregunta: bueno, ¿de qué vale estar en la escuela? ¿De qué me sirve estar en la escuela si en ella yo no logro aprender lo que necesito aprender para hacer lo que necesito hacer y ser quien yo quiero ser?
Si la educación no me proporciona esos elementos, entonces decíamos, no tiene sentido la escuela, no tiene sentido estar en la escuela. Y ya de ese mismo tiempo comenzó el diálogo, bien digo, el diálogo académico en algunas instituciones, fundamentalmente de educación superior. Y recuerdo, para tener una referencia, allá en el año 1985 ya, y publicado en una revista Perspectiva de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, el académico Álvaro Valenzuela Fuenzalida escribe un artículo muy orientador, por cierto, titulado La calidad sobre la calidad de la educación, en la cual él planteaba que la calidad de la educación es determinada por los actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Los estudiantes, ¿sí? Y obviamente, como receptores de ese proceso de calidad, entonces los docentes, la comunidad educativa en su conjunto participa para que al final de esos procesos, al final de esa sinergia entre los diferentes actores, sean los mismos actores que puedan decir, ok, mi educación es de calidad. ¿Y por qué se plantean que los actores sociales? Porque cuando la educación, volvemos a insistir, cuando la educación logra en cada persona, tomándole en consideración su contexto, y le aporta, lo estimula, lo lleva a construir los conocimientos que necesita construir para decir en el saber, les conduce a hacer lo que necesita hacer para poder integrarse a su contexto, le permite ser quien debe ser. Entonces decimos que lo que la educación, lo que la escuela le está aportando, entonces de calidad. Y en ese sentido, ya para el año 1990, hay un informe llamado el informe Delors, donde se plantea precisamente los pilares, los 4 pilares de la educación. Y obsérvese, habla del conocer, del hacer, del ser y del convivir. Porque precisamente en el sentido en que la educación pueda fundamentarse en esos 4 pilares, entonces podríamos decir que la educación cumple con la función. Lastimosamente, en las últimas décadas, por decir la última década del siglo pasado y todo lo que tiene que ver con el siglo XXI, todo lo que tiene que ver con el año 2000 en adelante, la educación ha sido entendida desde una perspectiva un poco diferente, un poco sesgada, porque ha dejado de centrarse en el estudiante, en el aprendiz como el objeto y sujeto de la educación para poder ver la sociedad y las demandas de esa sociedad que generalmente, por decir sociedad, pero ella dominada por sectores determinantes, sectores favorecidos de esa sociedad, y la educación se ha tomado como un instrumento para satisfacer eso. En este caso particular, la economía ha tenido una preponderancia sobre el desarrollo humano. La educación entonces no tiene como centro, como núcleo a la persona y su desarrollo, sino que tiene a la economía y su desarrollo. Y se plantea, si la economía logra desarrollarse, entonces eso permea a la persona. Dicho de esta perspectiva, entonces la educación se toma como una herramienta, como un proceso para poder formar a la persona de cara a desarrollar la economía, y desarrollando la economía, entonces la persona logran un nivel determinado. Pero esa economía, más que desarrollarse con un valor y un sentido humano, se desarrolla con un sentido mercantil.
¿Qué trae como consecuencia? Que los valores que son propios del ser humano quedan sesgados, quedan ocultos y se exalta el conocimiento, el dominio de la ciencia, el dominio del arte, el dominio de la lengua, se exaltan por encima de los valores humanos. Entonces, cuando decimos que la estética le ganó a la ética, deja de ser la persona el centro del proceso educativo y se convierte, digámoslo así, en un objeto, en un rehén para la formación del desarrollo de la economía. Y así se ha dirigido la educación, es una característica del siglo. Entonces, cuando una educación puede ser de calidad de esta perspectiva? Cuando estableces algunos estándares que a veces no están vinculados al contexto, a la necesidad de la persona, sino que están más bien vinculados a algunos parámetros dictados por el mundo comercial y el mundo industrial, el mundo tecnológico. De allí que surge esa vocación de la OCDE para, a través de las pruebas PISA, mirar la evaluación de la educación con unos patrones bastante generalistas y decir cómo está la educación en Singapur, cómo está en Japón, cómo está en Estados Unidos, cómo está en México, cómo está en Inglaterra, y si la educación de estos países latinoamericanos no se ajusta, no se relaciona con aquellos parámetros surgidos en estos países llamados desarrollados, entonces la calificación es que la educación en Latinoamérica, la educación en Panamá, perdón, está mal. Y, y se da la comparación odiosa, se da la comparación y en estas evaluaciones que se apartan realmente de el contexto, porque como decía Ortega y Gasset, al momento de definir a la persona decía, yo soy yo y mi contexto. Hay una vinculación entre mi persona, lo que yo soy con el contexto y allí yo me encuentro, no en otras latitudes. Frente a este reto, la pregunta es, ¿cómo reacciona, cómo se prepara, cómo se organiza la escuela, el colegio, la universidad de cara a poder lograr eso que nosotros llamamos calidad educativa? Para no hacer el video extenso, vamos esta parte introductoria a dejarlo hasta aquí, pero vamos a darle una seguidilla, tal vez de 3 videos, para que no sean muy extensos, muy agotadores, y podamos encontrar realmente el objetivo de la educación como un derecho de la persona, entendiendo que esa persona en su condición de aprendiz es la razón última de ser. Y a través de su desarrollo integral, desarrolla entonces el proceso económico. Es como decir, invertimos, ¿no? Formamos a la persona, la desarrollamos dentro de sus condiciones biopsicosocial, con su estructura ética, porque el ser humano es un ser axiológico, es un ser ético. En esa formación, obviamente, surge el trabajo, porque el trabajo es una condición natural de la persona. Necesitamos trabajar y para poder trabajar como una condición biológica y social, para poder trabajar necesitamos entonces aprender, pero hay que ver las prioridades. Vámonos a un segundo video y en él vamos a ver cómo debe ser, cómo considerar la escuela a través de una experiencia muy interesante que ya hace algunos años hemos venido trabajando en esa dirección. Nos vemos en el otro video.